RTP. Vamos justamente a conversar con el abogado Pedro José Freile. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Suma. Además es experto en energía, contratación pública, negociaciones y asuntos gubernamentales. Conversamos con usted, ingeniero. Buenos días. María Fernanda Perroni, quien le habla, Doménica Tabaqui. Le damos la bienvenida a Cuarto Piso. Buenos días, muchísimas gracias por la bienvenida y sobre todo gracias por el ascenso a ingeniero, porque en realidad solamente soy abogado. Abogado, solamente abogado, imagínese usted. Estaba escuchándoles, realmente muy bueno el análisis que ustedes están haciendo. Yo añadiría algo de pronto, si ustedes me permiten, en la conversación que ustedes tenían. Pero en realidad yo siento que cuando en el momento electoral a veces hablamos de endurecimiento, generar inflexibilidad, aumentar penas, a ratos sí es un poco populista y en realidad cuando las penas se endurecen, lo que pasa en un país en donde no se ha limpiado las cortes es que se encarecen las coimas. Si se endurecen las penas, simplemente se encarecen las coimas. Hay un trabajo previo que tiene que pasar por la generación de políticas permanentes de evaluación y regeneración del tejido profesional dentro de la función judicial, que requieren la humildad de entender que a veces estamos tan contaminados dentro que necesitamos asistencia desde fuera para reformular el asunto. Y ese es un asunto que no es tan simple como plantear solo reformas de ley. Pedro, ya que se animó a unirse a esta discusión, que en serio yo creo que debemos abrir el debate, que sea la academia, que sean los mismos colegios de abogados, de fiscales, los que se unan para intentar sanearse. ¿Cómo se puede lograr una reforma conociendo que el país ya pasó por varios intentos y evidentemente por catastróficos fracasos, así estrepitosos fracasos en materia de reforma al sistema judicial? Desde la Asamblea, ¿hay algo que pueda ajustarse para obligar a que se sanee el sistema de justicia? Yo quería que desde la Asamblea, pero desde todos los poderes y desde todos los estamentos del Estado, el Estado no ha entendido solo como el aparato público, sino como toda la sociedad. En realidad los legisladores, históricamente en nuestro país, han hecho o han intentado hacer bastante para cumplir el rol de legislar, presentando cualquier proyecto de ley o sumándose al de cualquier compañero legislador, y el de fiscalizar como para mantenerse vigente. Pero en realidad hay una tercera función de los legisladores que yo considero que es la más importante para poder provocar reformas de largo plazo, cohesión social de manera permanente y resultados útiles indistintamente de las posturas ideológicas. Y esa es la función de representación que tienen los asambleístas, una que además les otorga incluso inmunidad para poder levantar la voz en asuntos que pueden ser incómodos. Yo creo que el asunto está en cómo discutimos esto de una manera ordenada a través de la academia, de los medios de comunicación, de la sociedad viva, más que del foro parlamentario, para que sea claro el mensaje de lo que puede hacer la Asamblea, de lo que puede hacer la función judicial por sí misma. Y sí creo que estamos a puertas de reformas constitucionales indispensables. El otro día le contaba a alguien en una entrevista una cosa que me pasó hace menos de un mes, conversando con un colega de un directorio de una empresa de energía belga, que está intentando, como muchas, hacer negocios en la región y termina yéndose a Colombia en vez de aterrizar en Ecuador. Y me preguntaba lo que pregunta siempre un primerizo para hacer negocios en Ecuador: ¿cómo es eso de que tienen 5 poderes? Entonces uno ya ha aprendido, más allá de lo desagradable que pueda encontrar la existencia de la Constitución de Montecristi, una manera de explicar cómo es que tenemos estas 5 funciones, que además a mí me cuesta hacerlo, pero ya he aprendido a hacerlo. Pedro, lo voy a sacar del análisis. Me preguntó una cosa que les pregunto a ustedes: si existe una sola función judicial con capacidad de generar jurisdicción y competencia, ¿cómo se nombran los jueces de la justicia indígena? ¿Cómo se evalúan los jueces de la justicia indígena? ¿Y cómo es que dentro de la justicia indígena se pueden impartir torturas o inclusive ejecutar la pena de muerte sin que esto pase de alguna manera que se pueda leer en algún lado por a través de una función judicial que es el único poder para administrar justicia? ¿Cómo? Okay. Por selección popular, pero ya tuvimos el fracaso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido en diciéndote la justicia indígena. Sí. Cuando tú le aplicas la ortiga y el agua fría a alguien, ¿cómo escoges a las personas que tienen la autoridad para decir péguenle a alguien, azótenle a alguien, amárrenle a alguien? ¿Cómo funciona eso si está prohibida la tortura? Es que no deberíamos tener 2 leyes, para empezar, pero espérese, lo saco de eso. Ese es el punto en principio. Lo saco de eso porque quiero ir a la campaña electoral. Me da la impresión, por
las mediciones que se han hecho, que no voy a citar ni nombres de encuestas ni tampoco de porcentajes, que una cosa es tener un candidato con una propuesta y luego cambiar el candidato aunque mantenga la propuesta. Déjeme que me explico. Que la adhesión no termina siendo a la propuesta, sino al personaje. Creo que Suma lo grafica muy bien. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, yo lo vengo diciendo desde hace rato, como liberal no tengo carpa propia, aspiro a que Suma se llegue a convertir en el partido liberal en el Ecuador. Y sin embargo, estamos lejos de tener una organización política en general, como concepto, que de una manera vigorosa pueda impulsar la construcción de cuadros de largo plazo. En el Ecuador, tú puedes por beneficios tributarios apoyar a un tenista, a un futbolista, lo cual está muy bien, pero no a un cuadro notable que el día de mañana dirija la salud pública o dirija la seguridad pública o la justicia. Son cosas que faltan. A los partidos no les pides nada para nombrar candidatos, a pesar de que tienen más de 100,000 en promedio mínimo de adherentes o miembros, pero no les pides hacer unas elecciones primarias con por lo menos unos 20,000, y no hay un sistema de evaluación, además, que permite examinar el conocimiento de ciencias de Estado de las personas antes de postular una precandidatura. En realidad, la gente no vota por ideas en el Ecuador, vota por personas. Y al votar por personas, tenemos claramente el hecho de que las fuerzas políticas que más han durado en el tiempo del país, llámese el alfarismo, llámese el placismo, llámese el garcianismo, el velazquismo, el Partido Social Cristiano en la figura de Félix Cordero, Nebot, o el correísmo en la figura de Correa, lo han hecho anclados a un personaje más que a posturas ideológicas. En esos personajes han confluido posturas similares frente a la vida o la administración del Estado, pero en sí mismos no constituyen ideologías. Por eso yo creo que lo que tú dices es cierto. La bajada de Jan Topi, que de hecho creo que fue un golpe artero a la democracia del país, es un evento histórico que Dios nos ha puesto adelante para superar y que de hecho nos tiene que dejar una lección a todos. La política no puede depender de personas, porque este no es un sistema feudal, sino un sistema republicano y democrático. Yo entiendo lo que usted me dice y puedo decir que hasta cierto punto compartimos, pero luego ves un poquito de los hechos y quizás lleguen ustedes incluso a ser señalados por los mecanismos que utilizaron para la selección, por las dudas que hubo alrededor de esa selección, incluso también por la salida de la señora Calvache. Yo creo que ahora nos vamos a concentrar, salvo que usted quiera responder a lo que le acabo de decir, sobre propuestas, porque digo, suena lindo, pero al final dices, no me van a poder decir nada, porque de hecho yo no soy parte de Suma todavía, al menos. Cuando el partido se da cuenta, ya pues tiene que tomar algún puedo partido. Darte cuentas de eso, pero no está todavía. Ya pues tiene que tomar partido en algún partido, Pedro. Y de hecho aspiro a que se asuma y que se convierta en un partido liberal. Y bueno, y está representando de hecho a la candidatura para la Asamblea Nacional. Cuéntenos, Pedro, ¿qué planes tiene de llegar al curul en la Asamblea Nacional? ¿Piensa enfocarse en alguna comisión especial? ¿Cuál es su plan de trabajo de llegar al Poder Legislativo? Bueno, para mí es promover las mismas cosas que hemos venido construyendo desde el año 2021. La primera es tratar de, primero, tengo la habilidad de hablar un poco con todos los partidos indistintamente de su signo originario. He logrado que el Partido Socialista endose un plan puramente liberal para la alcaldía de Quito y la región capital, que fue aliado de Suma, de hecho en la última elección en la que quedamos en empate técnico con Yunda y con Muñoz, o menos de un punto de diferencia los tres, solo que nuestra campaña con $60,000 contra campañas de 3 y 5 millones de dólares. Y creo que eso nos permite consolidar a través de algunos proyectos puntuales, no solamente la expectativa de poder darle gobernanza al gobierno que termine en funciones, sino que además nos permitiría poder darle soluciones para la economía rápidamente. El Ecuador necesita una ley de concesiones que permita transparentar los procesos en los cuales el sector privado puede asumir funciones propias en algunos casos, pero generalmente impropias del Estado. Cuando alguien me pregunta qué quiero decir con eso, yo ilustro el tema así. En mi casa yo tengo 3 hijos de 3 posiciones distintas. Mi hija mayor es progre completamente, es rojita. Mi segundo hijo es un apático como la mayoría de gente. Y mi tercer hijo, que va a estudiar leyes, es libertario, está más a la derecha que yo. Interesante. Pero mi función es hacer que cada uno sea su mejor versión, ¿no? 3, claro. Sí. Y para lograr eso, tengo que darle recursos a todos. Entonces, desde el Estado hay que buscar cómo les facilitamos la vida a todos para que sus sueños se cumplan. El Ecuador está en cuenta roja desde más o menos el año 2012,
de poder generar comparativamente a nuestros países competidores, que son nuestros vecinos inmediatos, alguna fórmula de inversión en los 6 sectores estratégicos, y yo diría que principalmente en la minería, la generación de energía y el petróleo. Nuestras cifras han ido decreciendo, han ido retrocediendo en virtud de que el Estado ha ido ganando espacio para ser el que a través de la mano de los políticos compra servicios en lugar de aceptar inversiones. Y todos los procesos de inversión, bajo el eufemismo de las alianzas público-privadas, porque es un eufemismo, han ido complicando la vida a quien quiere invertir con trámites que cada vez dejan más coimas en el camino y ahuyentan como consecuencia la inversión. Una ley de concesiones, que es algo inmediato, va a beneficiar a cualquier posición política de que podamos generar empleo. En el contexto geopolítico, aprovechemos. Sí, pero es que al final, insisto, volvemos al origen, ¿no? La ley puede hablar de concesiones, pero luego volvemos a la repetida historia de que sin seguridad jurídica no hay inversión. Entonces tú puedes poner en la ley y llamar a la inversión extranjera o incluso nacional y no va a pasar. Aquí está el truco, María Fernanda. Yo en los últimos años he tenido la suerte de ver y de trabajar en procesos de inversión en Chile, en Colombia también, en Panamá. Y el truco está en dejar en la ley, y esto sí es un tema exclusivamente legal, la discrecionalidad de los políticos por fuera de la fórmula de otorgamiento de permisos, concesiones y licencias. La inteligencia artificial hoy día puede suprimir cientos de procesos que hoy son discrecionales a nivel humano. Cuando tú aplicas, por ejemplo, para una concesión de uso de agua, en la cual tiene que medirse el caudal ecológico del cauce de un río, es decir, la cantidad de animalitos y de plantitas que deben conservarse en el cauce del río mientras tú utilizas el agua para el propósito de potabilizar o de generar electricidad o de un uso industrial, lo que fuere para lo que pides la concesión. Ese trámite, en realidad, de lo que requiere es de un cromatógrafo y de la verificación de una hoja de una base de datos que dice cumple o no cumple con lo mínimo que ofrece la ley. No necesitas opiniones humanas. Entonces, la ley sí tiene que ver en cómo el proceso se vuelve discrecional o es automático. Y tenemos que ir hacia una automatización, porque los medios tecnológicos ahora para hacer esas cosas sobran y son baratos, y de hecho bastante más baratos que tener que lidiar con un burócrata corrupto. ¿Sabe por qué me quedo con... Disculpe que sea incrédula, ¿ya? Pero como en nuestro país pasan muchas cosas, seguro que alguien apaga la maquinita y alguien extravía la evaluación y alguien extravía la conclusión a la que se ha llegado. Yo me temo mucho que en un país altamente corrompido y corrupto como el que vivimos, tristemente, pues le superamos a la inteligencia artificial. La viveza natural es más fuerte que la inteligencia artificial. Me Qué horroroso. Mañana alguien. Y creo que es un factor cultural, pero no podemos bajar los brazos y rendirnos porque tengamos generaciones de una educación que está insuflada de corrupción. O sea, si bajamos los brazos, entonces ya apaguemos la luz y vamos. O sea, yo no veo por qué tenemos que rendirnos. Doménica es no solo testigo, sino artífice de una cosa que sí funcionó, Guayaquil. ¿Por qué funcionó? Porque hubo voluntad política para que funcione, porque hubo determinación y constancia para que los procesos sucedan. Eso mismo tiene que pasar a nivel nacional. Y si bajamos los brazos a título de que hay muchos corruptos, entonces estamos fregados. Los que no somos, tendremos que irnos a vivir a Noruega, a Suiza, no sé. ¿Dónde sí ve voluntad política? ¿En qué personajes ve voluntad política? Obvio que me va a hablar maravillas de su candidato, pero ¿dónde más? Yo veo voluntad política en toda... Yo he encontrado buena gente con capacidades suficientes y con hojas de vida que demuestran su rectitud virtualmente en todas las organizaciones políticas. Y también he encontrado pisos en todas las organizaciones políticas, es un hecho. La cosa está en saber impulsar a los que son, y eso es importante, más jóvenes y mejor preparados, que además tienen una actitud recta. Ese es mi compromiso con la política. Pero solo para terminar, ¿siente que está desperdiciando su vida haciendo política? Para nada. Hay gente que hace velerismo, que creo que es un poco más peligroso, igual de costoso probablemente, pero es algo que yo no haría. Yo me siento lleno cuando hago política. Es algo que ocupa, ¿qué será? 2 horas de mi día, y son de las horas más bonitas en las que hago cosas que sin duda me cuestan, porque no me producen nada, pero me dan la esperanza de que puedo dejar un legado más allá de cosas materiales. Pero le debemos una próxima entrevista, ojalá luego de las elecciones, no, evidentemente luego de las elecciones para profundizar. Un abrazo, cuídese mucho. RTP